¿Ya? Entonces, ya el tema de hoy es formas sociolingüísticas. Y una de estas primeras, en este caso, viene a ser el dialecto. ¿Qué viene a ser el dialecto? El dialecto, en este caso, como concepto, lo entendemos como la variedad que adquiere una lengua en una zona de extensión geográfica, en la que se caracteriza por rasgos fonéticos, entonacionales, o sea, hay, por ejemplo, se puede analizar la entonación con el que se expresan las palabras, léxicos o gramaticales. Constituyen también dialectos las variaciones sociales, el habla culta, el habla vulgar, el lenguaje juvenil y el de diversos matices que se pueden precisar en la población por razones ya de ocupación, de oficio, de edad. Entonces, hay un concepto geográfico y poblacional en la precisión de los dialectos. La tendencia hacia la variedad en el uso de una lengua se ve frenada por la necesidad de buscar una unidad idiomática en los hablantes que haga posible un buen entendimiento. Debido a esa necesidad comunicativa, se establecen normas que rigen en el habla de toda la comunidad idiomática. Hay una variedad que se impone sobre las diferencias dialectales que se usan en la población. Es la llamada lengua estándar. O sea, por ejemplo, todos sabemos que en este caso niño es aquel este, ser humano de sexo masculino, ¿no? Que tiene una corta edad. Eso sabemos en general. Y en este caso, todo el área de habla hispana saben que es un niño, pero en este caso, por variaciones, por el dialecto, ya, en este caso, hay un modo de llamar a un niño en diferentes lados. Por ejemplo, acá en Lima le decimos chivolo. En Chile le dicen cabro. En Sullana, en Piura, le dicen churres. Venezuela, chamo. En Colombia creo que son pelados. O chinos también le dicen. Los chinos. O, ¿cómo se llama? En México les dicen chavos. Entonces, vemos que en este caso, de acuerdo al dialecto geográfico, en este caso, hay formas distintas, hay significantes distintos para poder nombrar, en este caso, al niño. Pero, pero en este caso, si hacemos uso de las normas lingüísticas, ¿no? De las normas de una lengua, en este caso, usaremos en este caso la palabra niño. El uso de términos generales que son de conocimiento común en todos los ámbitos donde se conoce una lengua, se le llama lengua estándar, ¿ok? Por eso que, por ejemplo, en el caso que podamos apreciar el uso de la lengua estándar es, por ejemplo, en el caso este, en el caso de las traducciones de series animadas. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Los animes, ¿no? Caballero del Zodiaco, Supercampeones, entre otros, ¿no? Goku, en fin, ¿no? Si bien en este caso la traducción se realiza en México, cuando nosotros escuchamos la serie traducida, por ejemplo, si yo te dijera este dato, tú ni te darías cuenta que esta serie se hizo en México, a pesar que México tiene su propia variación dialéctica, ¿no? Y muchas cosas, por ejemplo, a los hombres le dicen güey, a las chicas le dicen mor, o sea, tiene una variedad dialéctica marcada y una entonación marcada. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros escuchamos las traducciones latinas, ya no vamos a ver de que en este caso ellos hacen uso de términos generales. Ellos no dicen para una chica, para nombrar una chica no le dicen morra,
Porque si dijera, hoy está la morra, los que somos, los que no somos de México, por ejemplo, no entenderíamos a qué se está refiriendo. O si, por ejemplo, no por decir, eh, pongamos que la traducción sea en Argentina. Si dicen, ¿viste esa mina? Si no fuéramos de Argentina, los que no somos de Argentina, mejor dicho, no entenderíamos a qué se refiere con mina. Mina para nosotros es el lugar donde extraen minerales. Pero en Argentina, mina, en este caso, se le dice a las mujeres. Entonces no entenderíamos, pero justamente para evitar ese tipo de cositas, en las traducciones se usa solamente términos generales que todo el mundo sabe. No se usan en este caso los modismos propios de los países, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? O igual, ¿no? De repente, pongamos de que en la traducción se haga en Perú y de repente estaban viendo una mujer, ¿no? En la serie, los personajes ven a una mujer que es obesa. Y de repente el traductor dice, ¿no? Oye, ¿viste esa flaca? Y se dirían, pero si es obesa, ¿cómo le va a decir flaca? ¿No? El que no es de Perú diría, ¿no? Pero si es obesa, ¿cómo le va a decir flaca? ¿No? Y él no entendería que acá en Perú, entre varias concepciones, a las mujeres se le dice flaca, ¿no? En general, o sea, obesa, seas, estés en forma o no, ¿ya? Entonces, eso es lo que se evita en las traducciones de series animadas. Para eso se usa lengua estándar. Ahora, ¿qué son los dialectos regionales? En las diversas regiones del Perú hay matices dialectales que tienen gracia y sabor expresivo. Las diversas comunidades del país usan el español con peculiaridades propias de la zona. Algunos de estos dialectos han sido recogidos por nuestros escritores. ¿Por qué? Porque en este caso, por decir, si yo estoy de repente significando una escena en Piura y de repente un papá con su esposa están viendo en la calle niños corriendo, yo no voy a escribir como diálogo. ¿Viste esos niños corriendo? Porque el piurano corriente no dice eso. Yo tengo que adaptarme, o sea, en este caso, significar correctamente, en este caso, cómo es la vida en Piura, por decir, tendría que decir, ¿no? ¿Viste? ¿No? Escribía más o menos así, ¿no? ¿Viste a los churras caminantes, a los churras corriendo? ¿Ya? Ve, ¿y eso por qué se hace? Pues? Para que tú tengas la escena, la imagen más fidedigna de cómo se vive en ciertas regiones, en ciertos lugares. ¿Ok? O sea, el uso de la lengua estándar o no, el uso de la lengua estándar o no, ya va a depender mucho de la funcionalidad del texto. Por ejemplo, en la traducción de animes es porque toda la comunidad hispana debe entender la traducción del anime, la traducción de la película estadounidense, por ejemplo. Pero si yo estoy escribiendo en literatura, por más que de repente ese libro se pueda vender fuera del Perú, yo tengo para poder expresarle a alguien cómo es en este caso la vida en una ciudad, tengo que escribirla con sus modismos, tengo que escribirla con sus formas de expresión particular. Ya queda en el lector investigar, ¿no? Investigar en este caso eh, lo que significa. O sea, el lector no te va a pedir, no te va a exigir un lenguaje estándar. Lo que te pide el lector en literatura es, en este caso, que la estructura del texto lo atrape, le llame la atención. Es así que de alguna manera a través de los libros hemos podido conocer las formas de hablar de distintos países, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la funcionalidad que tenga en este caso el texto, ¿no? Se verá si se escribe con los dialectos o en este caso el lenguaje. Entonces, el dialecto en general o dialectos geográficos, es los modismos o las formas de expresión en diferentes partes
de la comunidad de una lengua. Y el regional es las formas propias de hablar una comunidad dentro de un país, ¿correcto? Si yo te digo churres, por ejemplo, ahí se usa un dialecto regional. Pero si yo te digo chavo, entendiendo que chavo se dice en México, yo te diría que es un dialecto geográfico. ¿Por qué? Porque es una expresión, un modismo de otro país. Ahora, matices dialectales cerrados. Ya existen dos matices de carácter exclusivo y a veces secreto. La lengua juvenil y la jerga, o sea, la lengua que ustedes van a ya o ya están aprendiendo o van a aprender más en los siguientes días. En la lengua juvenil, en todas las colectividades urbanas, los jóvenes se sienten inclinados hacia lo nuevo, lo cambiante o lo ingenioso. Esto explica su tendencia a usar un tipo de lengua que difiere del de los mayores. Los anima un afán de novedad y de ocultamiento, aunque en algunos casos el habla también tiene una gracia y sabor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lengua juvenil, más que todo de los 90, ¿no? Donde dice, no hay nada que hacer, cuñado. Los viejos de 5 son patas que se pasan. Armaron un vacilón monstruo por su cumpleaños. Esto más o menos es una expresión de los 90. ¿No? Los 90, por ejemplo, salía, ¿no? La palabra vacilón, que es diversión, ¿no? Sujato, ¿no? O sea, es una lengua que cada generación, incluso ustedes van a ir creando también palabras que en este caso se van a ir usando, que van a ser populares en su momento, ¿ok? Entonces, por eso se habla de dialectos cerrados, ¿no? Porque en este caso lo habla un grupo más pequeño. Y la jerga propiamente dicha es un tipo de lengua que pertenece a los estratos bajos, usada por los ocupados, mendigos e individuos que a veces viven al margen de la ley. Su origen es antiguo, ya que en todos los tiempos han existido, en este caso, personas interesadas en ser entendidas solamente por un círculo dedicado a actividades ilícitas y por tanto temerosas de ser descubiertas por las autoridades o por gente honesta. La jerga existe en todas las lenguas y recibe muchos nombres. En España se le dice Germania, en Francia argot, en Italia gergo, en Argentina lunfargo. En todos los lugares se usa por un grupo cerrado y por lo mismo tiene un carácter de secreto. ¿No? Por ejemplo, la vida aburre está aquí, está cada día más aquí, escuchera. Si uno no se raja, compadre, los chibolos van a pasar ambroso. ¿Tazas? Yo, según el tiempo, le doy duro a la chamba. Cobrador de microbio, vendedor ambulante, recolector de baratijas. Claro que en de a veces agarro buenos billetes, carreta, pero igual no más rápido desaparece. Ya tú tasas cómo es la vida. ¿Para qué te voy a chamullar? Bueno, eso es un intento en realidad de lenguaje carnal, pero esto ya es, incluso hasta esto mismo le diré que es más antiguo. Ya otros códigos, ¿no? Que en este caso se usan en estos estratos. Los dialectos externos es la variación de lengua de un país a otro, ¿no? Lo que les decía, ¿no? O le toca orar, ¿no? ¿No? Las formas como se pueden hablar en diferentes países. En este caso, la palabra niño, ¿no? En Perú es muchacho, en México es chamaco o chavo, en Argentina es pibe, en Chile es cabro, ¿no? Y en Venezuela es chavo, ¿no? ¿Qué son los sociolectos? Son los distintos usos o registros de una lengua determinados por diferentes situaciones comunicativas y por el nivel social, cultural y profesional del habla. Ya, en este caso, de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentra el emisor, la lengua empleada puede ser lo que ya hemos visto, ¿no? Formal, ¿no? Cuando en este caso estás en entidades empresariales o en círculos de nivel de poder.
Informal cuando es algo más que en el ámbito familiar, ¿no? Amical, ¿ok? Y con eso terminaríamos esta sesión. Puedes recordar, ¿no? Los dialectos son variedades, son variaciones en la forma de hablar de las personas, ¿no? Pueden ser regionales, es decir, cuando en este caso hay modismos o formas de expresión de una región dentro de un país, externos, cuando en este caso nos referimos a la forma de hablar en distintos países, cerrados, ¿no? Lengua juvenil, ¿no? Que en este caso son formas que imponen los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, para en este caso encontrar nuevas formas de expresión. Y jerga, en este caso, se usa en ámbitos lumpen o en este caso de los más bajos estratos socioeconómicos, con la medida más que todo de poder codificar, en este caso, la información que van transmitiendo y no se sepa en otros, o sea, y que gente de otros ámbitos no puedan deducirlo fácil. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí terminaríamos con esta explicación sobre, en este caso, las formas multilingües.